Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra clase número 7, nuestra clase de discipulado de Panorama del Antiguo Testamento. Estamos, como hemos dicho en anteriores ocasiones, dando un repaso muy rápido al Antiguo Testamento. Alguien dijo a ojo de águila desde arriba. Entonces estamos viendo las cosas no de manera muy detallada, sino de una manera muy general y pues muy rápida. Estamos en la clase número 7 el día de hoy, en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Estamos casi a punto de terminar el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, que comprenden Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que hoy estamos en Números, en una lección que lleva como título Las promesas del pasado prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Así que, ¿dónde se lleva a cabo esta historia narrada en el libro de Números? Pues viene después del Éxodo, después de que el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud en Egipto por medio de la poderosa mano de Dios, viendo grandes milagros, grandes prodigios con sus propios ojos. Entonces, el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, sale de la esclavitud en la que han estado por 400 años por lo menos. Así que en este momento los israelitas han salido de Egipto, acaban de recibir los 10 mandamientos de parte de Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí, y ellos están justamente ahí abajo del monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, acampando. Están ahí esperando la orden para comenzar su marcha en dirección a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le prometió a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Así que ellos están aquí en este momento. Están a punto de comenzar su viaje, su peregrinaje por el desierto, por tierras pues difíciles. Hablar de un desierto no es hablar de cosas alentadoras. Cuando hablamos de un desierto lo relacionamos con desolación, con desesperanza, con necesidad. Y de alguna manera es lo que va a pasar el pueblo de Israel aquí en este viaje. Así que están al pie del monte Sinaí, preparándose ya para salir en marcha hacia la tierra de Canaán. Es aquí donde nos ubicamos en este libro de Números. Están a punto de hacer maletas para empezar su marcha, su avanzada para llegar al a la tierra prometida. Y según los comentaristas bíblicos, dicen que esta ruta del monte Sinaí hasta la tierra de Canaán comprenden 321 kilómetros. 321 kilómetros que los más en el peor panorama de todos dice que tal vez se podría cubrir caminando en 6 meses o mucho un año yendo por el desierto. Pero cuando vemos el libro de Números no va a comprender un año, sino que nos va a narrar 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. Una ruta de 321 kilómetros que la pudieron haber hecho en 6 meses, o tal vez, en el peor de los panoramas, en un año. Ellos lo van a hacer por 40 años. Gracias, no a que pues les gustaba caminar mucho. Gracias no a que les gustó tanto el desierto que no querían salir de ahí, sino gracias a su incredulidad. Gracias a su desobediencia, gracias a su rebeldía, gracias a su poca confianza en el Dios que los había sacado de la esclavitud. Así que es ahí donde nos ubicamos. Y pues para dar un repaso rápido a este libro de Números, vamos a ver que en el capítulo 1 al 10 nos va a narrar la historia de cómo el pueblo se comienza a preparar para emprender su marcha. Empiezan a hacer maletas, empiezan a levantar sus tiendas, empiezan a levantar el campamento para prepararse y salir ya a la tierra prometida por Dios.
Del capítulo 11 al 12 nos va a narrar el viaje hacia Cades, que es ahí donde el pueblo se va a rebelar en contra de Dios principalmente. Capítulos 13 al 19 nos van a explicar las peregrinaciones en el desierto. Capítulo 20 y 21 nos van a describir el viaje a las llanuras de Moab. Y finalmente, en los capítulos 22 al 36, vamos a ver que el pueblo de Israel llega ya a la orilla del río Jordán, donde solamente al otro lado está ya la tierra prometida, donde están ya a punto de cruzar y de conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Así que ese es el resumen rápido del libro de Números. Capítulo 1 al 10. El pueblo de Israel empieza a empacar sus cosas para comenzar su marcha hacia la tierra de Canaán. Capítulo 11 al 12. El viaje a Cades. Capítulo 13 al 19. Las peregrinaciones en el desierto. Capítulo 20 al 21. El viaje a las llanuras de Moab. Y capítulos 22 al 36. Donde ya el pueblo está a punto, a unos pasos de estar en la tierra que Dios les ha prometido. Pero este libro no solamente nos relata la búsqueda del pueblo de Dios de un lugar donde asentarse, donde vivir, donde formar una comunidad que ya está establecida en un lugar, sino, si nosotros recordamos, este libro de Números va a encajar en un panorama más grande, más amplio, de cómo las promesas de Dios a Abraham se siguen cumpliendo. Las promesas de las cuales habla Génesis 12. Génesis 15, Génesis 17 nos habla de promesas que Dios le hace a Abraham. Recordamos que Dios llama a Abraham de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, y le dice que pues deje su tierra, que deje su pueblo, que deje su casa, que deje a su familia y todas sus posesiones, y que se vaya a una tierra a la que Dios le iba a mostrar. Y Abraham obedece a Dios, escucha a Dios, y Dios le hace promesas a Abraham, de las cuales vamos a resaltar 4 principales. En primer lugar, Dios promete que de Abraham va a sacar una gran descendencia. Dios promete que de Abraham va a salir una gran descendencia, una descendencia muy numerosa. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 2, vamos a encontrar lo que dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, la primera promesa a Abraham, después de que el Señor lo llama, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Entonces esa es una de las primeras promesas de Dios a Abraham. Voy a hacer de ti, Abraham, una nación grande. Voy a sacar de ti, Abraham, una nación grande que me va a pertenecer a mí. Génesis 13:16 dice que ese pueblo, que esa descendencia, va a ser tan numeroso como el pueblo de la tierra, como el polvo de la tierra, perdón. Génesis 15:5 nos dice que va a ser tan numeroso como las estrellas del cielo. Sal, Abraham, sal al patio ahí y mira las estrellas. Si puedes contarlas, entonces vas a saber el número de tu descendencia. Dios le estaba prometiendo a Abraham una gran descendencia, un gran pueblo. Otra de las promesas que Dios hace a Abraham es que este pueblo va a tener un lugar propio, un lugar que le va a pertenecer, un lugar que Dios les va a dar para que ellos puedan vivir y habitar tranquilamente. Por ejemplo, si vamos nosotros a Génesis 13:15, dice: pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que Dios le promete a Abraham
no solamente un pueblo numeroso, sino que también le promete un lugar donde este pueblo numeroso podría vivir, un lugar donde este pueblo grande podía habitar, un lugar que les pertenecería a ellos. Otra promesa. Dios le promete su presencia. Por ejemplo, vamos a Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Dios le promete a Abraham su presencia. A donde quiera que Abraham fuera, la presencia de Dios también iría. En todo momento Abraham se le estaba prometiendo que iba a ser cuidado por Dios, protegido por Dios, sea donde sea, a la hora que sea, en el lugar que sea. Dios le promete a Abraham su presencia. Y una cuarta promesa. Dios promete que por medio de este pueblo de Israel, que iba a salir de Abraham, todas las naciones iban a ser bendecidas. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, como ya dijimos, el libro de Números no solamente nos va a hablar de que Dios le va a dar al pueblo de Israel un lugar, sino que nos va a hablar que las promesas de Dios se siguen cumpliendo. Y es por eso que esta lección, como decíamos, el título es Las promesas del pasado. Estas promesas hechas a Abraham van a prevalecer a pesar de los problemas actuales. ¿Cuáles son los problemas actuales? Los problemas que va a enfrentar el pueblo de Israel en este libro de Números. Porque del capítulo 1 al capítulo 10, todo está excelente, todo parece perfecto, parece que todo va muy bien. Pero cuando llegamos al capítulo 11 en adelante, vamos a saber y vamos a darnos cuenta que no es todo lo que parece. Del 1 al 10, todo está bien, todos están contentos porque Dios le ha dado la ley a su pueblo, Dios está cumpliendo sus promesas. Incluso van a salir de viaje ya, van a ir en camino a la tierra prometida. Pero en el capítulo 11 empiezan los problemas que ya vamos a ver un poquito más adelante. Así que como primer punto, ya después de haber entrado en contexto, vamos a entrar ahora sí a la lección de Números. Números 1 al 10. La preparación de Dios preserva sus promesas. Números 1 al 10. La preparación de Dios preserva sus promesas. ¿Recordamos cuál era la promesa de Dios a Abraham? Un pueblo grande, un pueblo numeroso. Y vamos a ver en el libro de Números que esta promesa se está cumpliendo. El pueblo de Israel está a punto de salir a la tierra prometida y Dios va a mostrar que esta promesa que él hizo a Abraham años antes se está cumpliendo. Si nosotros buscamos en el libro de Números, en el capítulo 1, en el versículo 46, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Podemos comenzar en Números 1, versículo 1 al versículo 3. Dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Recordemos que en este momento Moisés es el líder del pueblo. Dios está usando a Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra que él le prometió. Moisés es el líder en este momento, por supuesto, liderado por alguien más arriba, liderado por Dios. Dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo,
en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Así que Dios da una orden y le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Toma tu libreta, tu lapicero por ahí y haz un censo. Cuenta a las personas que yo te voy a decir. ¿Quiénes deberían ser contadas en este censo? Bueno, dice, todo varón de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Ellos son los que deberían ser contados. Todos los varones, todos los hombres de 20 años hacia arriba y que estuvieran o que fueran capaces de salir a la guerra. Eso quiere decir que no iban a ser contados los niños, las mujeres y posiblemente los ancianos que ya no estaban en facultades para salir a la guerra, para salir a pelear. Eso quiere decir que mientras el pueblo de Israel marchaba, posiblemente iban a enfrentar dificultades, iban a tener que despojar a algunos pueblos que estaban habitando la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Así que esa es la orden. Cuenta a los varones de 20 años hacia arriba que puedan salir a la guerra. Y ahora saltamos a Números 1, versículo 45. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron en total 603,550. Así que hay un censo donde se contabilizan 603,550 hombres capaces de pelear, capaces de ir a la guerra. ¿Y qué vemos aquí? Que de un solo hombre, Abraham, ahora dice que hay 603,000 hombres, 603,550 hombres capaces de ir a la guerra. Lo que nos indica que Dios está cumpliendo su promesa de que iba a levantar una gran nación que iba a provenir de un solo hombre, de Abraham. Así que estos 603,550 personas comprenden un gran ejército que el pueblo de Israel podía tener, sin contar las mujeres, los niños y posiblemente los ancianos. Así que, ¿qué decimos? Dios es fiel. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está dando un pueblo numeroso a Abraham, un pueblo grande a Abraham. Luego, vamos a Números 10:33, donde vamos a ver otras de las promesas de Dios que se están cumpliendo. Vamos a ver Números 10:33, dice así: así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ya salen en marcha ahora sí, ya se acabaron los preparativos, se acabó el tiempo de hacer maletas y ahora sí el pueblo empieza a avanzar por el desierto. Y dice, así partieron, así empezaron a avanzar, así salieron desde el monte del Señor, es decir, desde el monte Sinaí, 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor, recordemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Incluso hay una manera en que Dios ordena a Moisés acomodar a las 12 tribus de Israel de manera que todas las 12 tribus rodeen el arca de alguna manera y el arca esté en el centro, representando o recordando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que
Dice aquí, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Así que aquí vemos que la segunda promesa se sigue cumpliendo. El pueblo de Dios marcha hacia la tierra prometida. La promesa de Dios en cuanto a que iba a dar un lugar a su pueblo se está cumpliendo. Ellos están en marcha a buscar esa tierra donde podrán establecerse. Luego vamos a Números 9, 15 al 18. Números capítulo 9, versículos 15 al 18. Vamos a ver lo que nos va a decir. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Al mandato del Señor, los israelitas partían, y al mandato del Señor acampaban, mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Así que aquí vemos otra de las promesas que se están cumpliendo. La presencia de Dios con su pueblo. Dios va con ellos en forma de nube y en forma de fuego, es lo que dice el versículo 16. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían, seguían su camino, empezaban a caminar otra vez. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Al mandato del Señor los israelitas partían, y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Así que esta nube y esta columna de fuego representan la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios que va con ellos aún en las circunstancias pues más desfavorables, porque recordemos que ellos estaban caminando en un desierto, un lugar de sequía, un lugar de necesidad, un lugar en donde en algún momento van a empezar a sufrir de sed, en algún momento van a empezar a sufrir de hambre, en algún momento van a empezar tal vez a cansarse, pero la presencia de Dios va con ellos. Con esto vemos que la promesa de Dios en cuanto a la presencia con su pueblo se sigue cumpliendo. Hemos visto 3 promesas que se siguen cumpliendo aquí. Un pueblo numeroso, un lugar que Dios le va a dar a su pueblo y la presencia de Dios que va acompañando a su pueblo a donde quiera que vayan. Y hay otra 4ª promesa. Recordemos cuál es. Números 10:29. Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel Madianita, suegro de Moisés: nosotros salimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. ¿Qué está sucediendo aquí? Moisés dijo a Hobab. Hobab era el hijo, dice, de Reuel Madianita. Reuel era el suegro de Moisés, que era de Madián, es decir, no era del pueblo de Israel. No pertenecía al pueblo de Dios, por decirlo así. ¿Y qué es lo que le dice Moisés a este hombre? Nosotros salimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo se lo daré a ustedes. Y Moisés le hace una invitación a este hombre Hobab. ¿Qué le dice? Ven con nosotros y te haremos bien. Te va a ir bien con nosotros. ¿Por qué? Pues el Señor ha prometido el bien a Israel. La 4ª promesa también se sigue cumpliendo aquí. Que
todas las naciones, todos los pueblos serían benditas por medio del pueblo de Israel. Pero esta promesa en sí no se está cumpliendo totalmente, sino solamente esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Vamos a dar un salto rápido al Nuevo Testamento y vamos a buscar la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, y vamos a ver qué es lo que nos va a comentar ahí Pablo. Gálatas 3:14 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Por supuesto que el pueblo de Israel podía ser bendición para las personas en ese momento, pero la bendición mayor vendría después. Con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con su resurrección, dice Gálatas, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, es decir, la bendición que Dios le dijo a Abraham que tendrían las demás naciones, viniera a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La mayor bendición se recibe por medio de Cristo. Pero aquí, en el libro de Números, Cristo no ha venido, pero aún así el pueblo de Dios puede ser de bendición para los demás pueblos, para los gentiles. Y eso es lo que estamos viendo aquí con esta invitación de Moisés a este hombre llamado Hobab. Ven con nosotros y te vamos a hacer bien, porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros y Dios ha prometido el bien a nuestro pueblo. Así que la preparación de Dios preserva sus promesas en cuanto a su pueblo, un pueblo numeroso, un lugar donde este pueblo va a poder descansar, su presencia con este pueblo y que este pueblo va a ser bendición a las demás naciones. Pasamos a otro punto. El castigo de Dios preserva sus promesas. Esto comprende de Números capítulo 11 a Números capítulo 16. El castigo de Dios preserva sus promesas. Había comentado hace un ratito anteriormente. Hasta el capítulo 10 todo va bien. Todo va perfecto. Solo lean cómo termina este capítulo 10. Dice el versículo 33. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. La nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. De alguna manera el capítulo 11 termina con una oración de Moisés. El pueblo está en marcha y Moisés hace una oración a Dios y de alguna manera lleva alabanza al Señor. Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. El capítulo 10 termina de una manera correcta y nosotros decimos: qué bien, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está bien, están caminando bien, están viviendo como Dios quiere que vivan en este peregrinaje en el desierto hacia la tierra que Dios les va a dar por posesión. Pero cuando nosotros entramos en el capítulo 11, vamos a ver que empiezan las dificultades. Desde el principio, en el versículo 1, vamos a ver que todo se va para abajo. Todo esto que parecía bueno, parece que se derrumba como un castillo de arena. Vean lo que dice el capítulo 11, versículo 1. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor.
Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos, y consumió un extremo del campamento. ¿Qué dice el capítulo 11, versículo 1? El pueblo comenzó a quejarse. ¿Cuándo? En la adversidad. Cuando todo iba bien, el pueblo estaba contento. Cuando todo iba bien, el pueblo alababa a Dios. Cuando todo iba bien, el pueblo le cantaba y adoraba a Dios. Pero cuando comenzaron las adversidades, cuando comenzaron las dificultades, los problemas, ¿qué hizo el pueblo? Comenzó a quejarse. ¿No se le hace familiar esto? ¿No se le hace algo conocido? En lugar del pueblo de Israel, creo que yo podría poner mi nombre ahí. Y podría decir, y Adolfo comenzó a quejarse en la adversidad. Y tal persona comenzó a quejarse en la adversidad. Y tal hermano comenzó a quejarse en la adversidad. Porque eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Siempre he dicho y me ha gustado pensar que el pueblo de Israel es como un espejo donde yo me veo reflejado. Porque es exactamente lo que pasa conmigo y tal vez lo que pasa contigo. Cuando todo va bien, cuando tu vida parece que está todo perfecto y todo está marchando de una manera correcta como tú te lo esperabas y tus planes están saliendo de maravilla, entonces alabas a Dios y le cantas a Dios y dices, vamos a levantarnos temprano hoy porque es domingo y vamos a ir a la reunión, al culto y vamos a adorar a Dios y vamos a escuchar su palabra y vamos a orar y vamos a cantar junto con los hermanos porque estamos contentos, todo está yendo bien en nuestra vida. Todo está yendo bien en mi trabajo, todo está yendo bien en mi negocio, con mis hijos, con mi esposa. Todo va de maravilla, así que el Señor se merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿qué pasa cuando te levantas un día y no todo está bien en tu trabajo? Y no todo está bien en tu negocio, y no todo está bien con tus hijos, con tu salud, no todo está bien con tu esposa, no todo está bien con tu familia. Como que, no, pues, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no quiero alabar a Dios, hoy no quiero orar. ¿Por qué? Porque comenzaron las dificultades, porque comenzaron los problemas. Y en lugar de alabar, en lugar de adorar a Dios, en lugar de reconocer a Dios, comenzamos a quejarnos, exactamente como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, a oídos del Señor. Así que el pueblo de Israel se empezó a quejar en las dificultades. ¿Cuáles eran las dificultades que empezaba o que se encontró el pueblo de Israel? Una de ellas fue la comida que no les empezó a gustar. Veamos lo que dice Números 11, versículo 13. Bueno, veamos un poco antes. Dice en el versículo 4. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, y lo machacaba en el mortero, y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda,
Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. ¿Cuál fue una de las dificultades que el pueblo de Israel se encontró? Pues no le gustaba el maná que Dios les proveía todos los días. Se levantaban en la mañana y comían maná frito, y en la tarde maná asado, y en la noche maná hervido. Y así todos los días. Entonces los israelitas se volvieron expertos en cocinar maná. Pero llegó un momento en que no les empezó a gustar. Y empezaron a anhelar las cosas que según ellos tenían en Egipto, donde ellos eran esclavos, donde eran obligados a trabajar de manera forzada. Pero vean lo que ellos dicen: ¿quién nos dará carne para comer? Y a su memoria viene Egipto, y la esclavitud en la que vivían se les olvidó. Y de lo único que se acordaban, según ellos, era de esto: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Esto es lo que dicen los israelitas: esto lo comíamos gratis en Egipto. Había pescado y cebollas y un montón de cosas empiezan a mencionar. Se les olvida el sufrimiento que vivieron en Egipto, recordando solo un poco de comida que según ellos en este momento era gratis, cuando sabemos que la historia no fue así. Ellos fueron oprimidos durante 400 años como esclavos, hasta que Dios con mano poderosa los salvó de ese lugar. Pero ellos querían volver a esa esclavitud con tal de tener un plato de pescado para poder comer, olvidándose que Dios les estaba proveyendo de manera milagrosa el maná en el desierto. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No nos quejamos y decimos: no, pues antes me iba mejor, cuando no era cristiano me iba mejor, cuando era un esclavo del diablo me iba mejor, y ahora que soy un hijo de Dios todo está mal y quiero regresar otra vez a mi esclavitud, al pecado, quiero regresar otra vez a ser un esclavo del diablo? Nos olvidamos que Dios ha hecho una obra poderosa por medio de Cristo para sacarnos de ese lugar. Y nosotros muchas veces queremos volver por un poco de comodidad que según nosotros teníamos. Un poco de comodidad que según nosotros era gratis en Egipto. ¿Cuál fue otra de las quejas? Los israelitas se quejan por la comida. Después en el capítulo 12, versículo 1, vamos a ver que se quejan en contra de Moisés. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Entonces ahora Miriam y Aarón, que son los hermanos de Moisés, murmuran en contra de Moisés, se quejan en contra de Moisés. ¿Por qué? Simplemente porque Moisés tomó para él una mujer, dice aquí cusita, una mujer que pues, no era del pueblo de Israel necesariamente. Así que a ellos no les parece bien, no les gusta su cuñada y dicen: no, pues no nos gusta tu mujer, Moisés. Y dice aquí: dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor dice: lo oyó. Así que este pueblo se queja por la comida, se quejan por la esposa de Moisés. Y finalmente, lo peor que pueden hacer es que se quejan en contra de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 13, versículo 31 al 33. Dice así: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo. Bueno, para entrar en contexto, ya aquí
Moisés envía a 12 espías para que comiencen a reconocer la tierra que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. Así que manda a 10 hombres que pues son desconocidos. Después nosotros vamos a escuchar que hay otros 2 con los cuales se completan los 12, que son Josué y Caleb. Estos 2 traen buenas noticias al pueblo de Israel, pero los 10 restantes traen las más desagradables noticias. Veamos lo que dice aquí, versículo 31 al 33 del capítulo 13. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Ellos volvieron y llegaron con este informe: no, nosotros somos como unos chapulines delante de ellos, somos como basura que va a ser pisoteada por esos hombres tan grandes. No vamos a poder conquistar la tierra, no vamos a poder siquiera asomarnos por ahí porque nos van a matar, es lo que dijeron estos espías, con un mal informe de lo que habían visto. Se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Y miren lo que dice el versículo 14 del 1 al 7. Entonces, aquí vemos la respuesta del pueblo ante este informe. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó el pueblo. Y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros, en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los israelitas, y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena, en gran manera. Así que, esta es la respuesta del pueblo de Israel. Dios nos trajo aquí para matarnos. Estaban acusando a Dios de ser un asesino que solo los había llevado a ese lugar para morir. Esta es la queja en contra de Dios. El castigo de Dios preserva sus promesas. Aún a pesar de estas quejas, aún a pesar de que vamos a ver que Dios los va a disciplinar por esta incredulidad que ellos tienen, aún así las promesas de Dios se van a seguir cumpliendo. Pero si quieren saber más acerca de esto, pues no olviden asistir el próximo domingo, la próxima semana, donde otro hermano va a estar concluyendo con este libro de Números. Así que muchas gracias por su atención, y pues con esto nos despedimos.